Hola, hola, tengan buenos días. ¿Cómo han estado? Hola, Lick. Los ¿Cómo veo está bien todavía usted? con sueño. Sí, Lick. Nah, hombre. Un trance. Bueno, tengan todos buenos días. Sean bienvenidos a la clase de este día. Si fueran tan amables de encender sus cámaras, al menos para el saludo del buenos días. ¿Ya la encendiste? Vaya, Buenos días. chicos. Buenos días. Este día vengo a darles una bonita clase de matemáticas para que refresquemos conocimientos que probablemente ya están algo empolvados porque todo este año no hemos visto matemática. Espérenme, qué oscuro se mira esto. Ahí está, mejor. En realidad son procesos bien básicos. Y no tienen tanta complicación. Pero por si acaso, también en el Google Classroom les he pegado unos videos por si ya no recuerdan cómo sacar la desviación media y la desviación típica en los datos de estadística. Así que vamos a comenzar. Ya tengo 49 estudiantes. Vayan escribiendo su nombre, número de lista y sección para que hagamos la asistencia de este día y comencemos la clase. Lick dice Sarita si le deja entrar. No tengo restringido a nadie. Según yo, ¿verdad? Permítanme, quiero ver. No me aparece que no pueda entrar. Vaya. Bueno, demos inicio a esta clase. El tema de hoy son las técnicas de análisis de resultados de la estadística descriptiva. Una vez que usted haya recolectado datos con su encuesta, debe crear tablas y a partir de los datos de esas tablas aplicar las técnicas de análisis correspondientes. La reflexión para el día de hoy. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Una joya de reflexión que nos deja el señor Albert Einstein. Usted recuerde, el cerebro del ser humano está programado para aprender y entre más aprende, más busca conocimiento. Nuestra mente está programada para eso, para buscar conocimiento, para desarrollarse y para expandirse. Y una vez que usted comienza a aprender cosas que le interesan, es bien difícil que las abandone. El objetivo para esta clase, conocer las técnicas de análisis de resultados aplicados por la estadística descriptiva con el fin de describir adecuadamente los resultados obtenidos por medio de la encuesta. Ya no nos vamos a quedar en la frecuencia es tanto en el A, tanto en el B, tanto en el C, sino que vamos a aplicar ya fórmulas con las que vamos a dar datos más relevantes. La retroalimentación. La primera pregunta para Víctor Chacón. ¿De qué manera se organizan los datos de acuerdo a la estadística descriptiva? Se organizan de forma de lo general a lo específico. Ok, se organizan en tablas de datos y en gráficas. Recuerde que la estadística descriptiva es lo que busca organizar los datos. Y para eso se utilizarán tablas y gráficas. Muy buenos días, señorita Crisia.
Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que pueden emplearse en estadística descriptiva? Buenos días. Horizontales, me parece, y verticales. Más o menos, por ahí andamos. Son los histogramas, gráficas de barras, diagrama circular y los pictogramas. La orientación de histograma y gráficas de barras dependerá de la persona que realice la gráfica, ¿verdad? Pero recordemos que tenemos 4 tipos de gráfica que podemos utilizar. Buenos días, señorita Esmeralda. Esmeralda Hércules. ¿Cuál es la función de las tablas de datos y las gráficas? ¿Para qué sirven? Organizar de forma correcta los datos para luego realizar el análisis del mismo. Excelente respuesta. Es una de las funciones. También funcionan para presentar la mayor cantidad de información posible de forma sintética y agradable. Recordemos que estamos preparándonos para una defensa y vamos a tener que exponer y explicar estos datos. Así que armar tablas y gráficas nos ayuda. Uno, a lo que la señorita Esmeralda nos comenta, que es poder ordenarlos para poderlos trabajar y también para presentarlos de forma más estética. Muy bien, comencemos. Los procedimientos estadísticos están encaminados a organizar datos y constituyen lo que se conoce como estadística descriptiva. Recordemos que en esta parte solo estamos buscando describir los resultados que hemos obtenido. Todavía no los estamos analizando. Pueden identificarse como métodos de descripción las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad o dispersión. Para los que ya no recuerdan cuáles son las medidas de tendencia central y las de dispersión, son las siguientes. Vamos a tener como medidas de tendencia central el promedio o media aritmética, la mediana y la moda. Estas buscan dar un consolidado de las respuestas en común que dan las personas en una encuesta. Y luego las medidas de variabilidad o de dispersión, que serían rango o amplitud, desviación media y desviación estándar, o también conocida como desviación típica. Si recuerdan, para esto en matemáticas les dan una tablita que tiene una curva y ustedes ahí buscan un valor determinado en esa curva para poder operar las ecuaciones. Pues de eso estamos hablando en este momento. Quizá fue el dolor de cabeza de algunos el año pasado, pero aquí lo vamos a recordar. Primero comencemos con las medidas de tendencia central. Estas son como las más fáciles de aplicar. Vamos a tener en primer lugar la media o promedio. Es una técnica que se emplea en el tratamiento de datos provenientes de escalas de intervalos o de razón y es la técnica más estable y de mayor uso. La fórmula que se utiliza para sacar la media o promedio es la siguiente. X son las observaciones distintas, o sea, X es el promedio. F es la frecuencia relativa y N el número total de datos. Significa que hay que sumar todos los datos y luego dividirlos por el número de datos y ahí tengo yo la media o promedio. Esta es la más fácil de obtener o la más conocida. ¿Para qué me va a servir sacar un promedio? Para saber cuál es el dato con más contundencia dentro de una serie de datos ordenados. También está la mediana. Se emplea para datos ordinales, ya que toma en consideración los rangos de las puntuaciones dentro de una distribución y no las magnitudes de las puntuaciones individuales. Es decir, la mediana está buscando darme un dato que me indique por dónde andan el razonamiento o las respuestas que he obtenido. Se determina como mediana el dato que se encuentra en el centro de una sucesión numérica previamente ordenada de forma ascendente. Si el número de datos fuera par, se suman los datos más próximos al centro y se dividen entre 2.
Veamos un par de ejemplos. Primero, para datos impares. Cuando yo tenga un número de datos, voy a tener una serie de datos. Y esos datos podrían ser 7, 9, 11, 21, 35. Sería un número impar de datos. Entonces, voy a tener, por ejemplo, una sucesión como esta. 9, 14, 11, 22, 35, 17, 12. Lo primero que debo hacer es ordenarlo del menor al mayor. Y entonces voy a tener lo siguiente. 9, 11, 12, 14, 17, 22 y 35. Cuando ya los ordené, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a determinar el lugar donde se encuentra la mediana, sumando 1 al número de datos y dividiendo entre 2. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces a 7 le voy a sumar 1 y luego la respuesta la dividiré entre 2, quedándome así. 7 más 1 es 8 entre 2 igual a 4. Por lo tanto, el dato que ocupa el cuarto lugar es el 14. Aquí me dio 4 y lo que voy a hacer es contar 1, 2, 3, 4. El cuarto número es la mediana. Esto es cuando los datos son impares. Cuando los datos son pares, hago un procedimiento diferente. En este caso, voy a tener una serie de datos. 14, 23, 21, 17, 24, 29, 13 y 15. Los voy a ordenar. Y entonces me quedan 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24 y 29. En este caso, son pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 datos, por lo tanto, el dato es par. Voy a buscar los dos que estén más cercanos al centro. Como son 8, tendría que ser el dato número 4 y 5, que serían los números 17 y 21. Los voy a sumar, 17 más 21, y luego la respuesta dividida entre 2 me da el número 19. Entonces, la mediana en este caso es el número 19, que no figura en los datos que me entregaron, pero es el dato central de todo ese conjunto de datos. Bye. Esto sería cómo sacarle la mediana a una determinada serie de datos. Luego tengo otra medida de tendencia central que se llama moda. Se establece como moda el conjunto de datos que se repite con mayor frecuencia y se utiliza para elaborar descripciones nominales de los datos. En este caso, la moda es más fácil. Por ejemplo, si tengo este conjunto de datos, 3, 9, 15, 4, 3, 7, 3, 6, 7, 7, 3, lo que debo hacer es ordenarlo siempre del menor al mayor y me va a quedar lo siguiente. 3, 3, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 9, 15. Voy a ver cuál de los datos se repite más y ese que se repite más es la moda. O sea, en la diapositiva anterior, la moda sería el número 3, porque es el que más se ha repetido. Estas son bastante fáciles de aplicar. Incluso la moda se puede hacer por simple inspección, no necesita fórmulas. Y luego están las medidas de dispersión o variabilidad. Estas me van a indicar cuánto se alejan las respuestas del promedio que ya hemos encontrado antes. Veamos. El rango o amplitud, esta es una medida que expresa la diferencia entre los valores máximos y mínimos en una distribución. Esto solo lo que me va a decir es qué tan amplio es el rango de las respuestas que estoy entregando. Y se usa para la descripción nominal.
o sea, para los datos medidos en escalas nominales. Y voy a encontrar que la fórmula es la siguiente. Rango igual dato máximo menos el dato mínimo. Y voy a tenerlo, por ejemplo, aquí. Tengo como dato mínimo el número 3 y el dato máximo el número 9. Entonces voy a restar 9 menos 3 igual a 6. En este caso, el rango sería 6. Veamos otra medida de dispersión. En este caso se llama desviación estándar o desviación típica. Describe la proximidad relativa con que las observaciones individuales están distribuidas alrededor de la media o promedio. Es una técnica estadística para datos de intervalo o de razón. Es decir, que yo establezco que la unidad de medida son intervalos o razón y, por lo tanto, lo más aplicable es la media estándar o típica. La fórmula que se utiliza para obtenerla es la siguiente. Esta ustedes la conocen muy bien porque es parte de lo que estudiaron el año pasado. X es la variable, X sub 1 es la observación, el número de variables, N mayúscula es el número de observaciones y esto es el promedio de la variable X. Lo que se hace es operar esta raíz cuadrada y la respuesta que se obtenga es el valor de la desviación típica o estándar. En las clases de Google Classroom tienen pegados varios videos donde se les explica más detalladamente cómo se hace para obtener este resultado. Y luego tenemos otra de las medidas que es la desviación media. No se debe confundir con desviación típica. La desviación media de un conjunto de datos es la media aritmética de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor respecto a la media aritmética. Y tenemos esta ecuación. Tenemos que la desviación media se obtiene cuando cada uno de los datos se le resta el promedio, es decir, el dato número 1 menos el promedio, dato 2 menos el promedio, dato 3 menos el promedio, así hasta llegar al último dato. Cuando ya se obtiene ese resultado, se divide, bueno, se suman, se divide entre el número de datos y se obtiene la desviación media. Este proceso no es tan difícil, pero sí es un poco largo de hacer. Recuerde que este me va a servir para saber cuánto se apartan los datos del promedio obtenido ya en una operación anterior. Todas estas ecuaciones son complementarias y se complementan de la siguiente manera. Para la media o promedio, que es la medida de tendencia central, voy a conocer su medida complementaria, que es la desviación media y la desviación típica. Para la mediana, su complementario es la desviación cuartil. Este es un poquito más complejo de obtener. Y para el modo o moda, rango o amplitud. ¿Por qué es necesario aplicarlas? Porque al mismo tiempo que yo debo decir cuál fue la tendencia central, también debo conocer qué tanto se desviaron las personas que contestaron otra cosa. Eso puede afectar después si una hipótesis está aprobada o no. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta? Gracias a Dios. Ok, chicos. Hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Vaya. Si tienen una duda de por qué estamos viendo esto, es porque usted, cuando obtenga los datos de su encuesta, necesita formar tablas, crear gráficos y luego para decir qué significan esos datos, va a aplicar promedios, medias, modas, desviación típica, desviación estándar, todas esas ecuaciones para explicar qué significan.
porque hasta hace poco las exposiciones que yo he podido ver, cuando explican los resultados de las encuestas, lo que hacen es decir, se obtuvo una frecuencia de 5 en la opción A, 6 en la opción B, 7 en la opción C, pero no me dicen lo que significa. En cambio, si ustedes explican que se obtuvo un promedio de 22 en las respuestas de tal pregunta, con una desviación típica de tanto, porque tal cosa, es distinto. Usted va a tener una forma de argumentar qué significan todos esos números, de describir los resultados que ha obtenido. Igual, cuando veamos las pruebas que se le aplican para ver si están aprobadas o no las hipótesis, es decir, la hipótesis no es que yo la veo y digo, sí, está aprobada. No, hay una ecuación que se le debe aplicar y según el resultado de esa ecuación está aprobada o está refutada mi hipótesis. Y para sacar esa ecuación necesito haber trabajado antes de forma descriptiva todos los datos. Así que sí, vamos a trabajar bastante con esto de la estadística, recordando todo lo de matemática del año pasado. Bueno, chicos, hasta aquí llegaría la clase. Me despido de ustedes, que tengan un bonito día y en un ratito les pego esta diapositiva en su muro de Classroom para que la puedan ver otra vez. Así que nos vemos. Adiós. Adiós.